Audio exclusivo de Actitud 92.5. Tenemos invitados del Ejecutivo de Monte para seguir hablando de este tema que lo empezamos en el día de ayer. Hubo distintas opiniones y está con nosotros el director de Recursos Humanos, Joaquín Muele, y también María José Castro, asesora legal de la municipalidad, para que nos sigan contando cómo va a ir esta causa ahora ya, porque según lo que nos decía Cassese en el día de ayer, ha iniciado las acciones legales, aunque no quería, según lo que nos decía él, pero no le ha quedado otra cosa. Y siguen apareciendo papeles, sigue apareciendo toda la carpeta que tiene este terreno que entró dentro de la ordenanza que se votó el viernes. Y por ahí, no sé si con Joaquín o con María José podemos hablar de esto, pero alguien decía, y nosotros también preguntábamos, decíamos, ¿por qué no? Primero les voy a dar los buenos días para poder empezar a conversar. ¿Cómo andan? Gracias por acercarse. Gracias. Bueno, gracias a vos, Juancho. Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, decía alguien por ahí, ¿por qué no se sacó Mirta Piñón, por ejemplo? Hace un ratito hablamos con ella, decía, hubiese estado bueno que se hubiese sacado este terreno y votar la ordenanza con los otros 13. ¿Por qué? Porque si Cassese inicia acciones legales, esto más por ahí para María José o para Joaquín, bueno, quien quiera contarnos, tal vez se vaya a interrumpir el proceso de los otros 13 terrenos también, porque están todos dentro de la ordenanza. Y si la justicia se tiene que expedir con respecto a uno, lo otro también se va a parar. ¿No hubiese estado bueno que se saque ese terreno, se dirima donde tiene que ir, que es la justicia, y se pueda continuar con los otros 13, María José o Joaquín? Bueno, en principio, Juancho, para aclararte respecto de que vos, cuando una ordenanza es elevada por el Ejecutivo, como fue en este caso, al Consejo Deliberante, vos la elevás y la debés tratar de la manera en que se eleva. Claro, el Consejo tiene que tratarla como es elevada. Tratar. Si algún bloque consideraba que había que sacar un lote, debería haber presentado un nuevo proyecto, claro, y que se vote ese proyecto. Cuestión que aquí no ocurrió. Está bien, pero ¿sí? Digo, cuando hacen la elaboración del proyecto de ordenanza en legales, por ejemplo, ¿no se habló de este tema? No, que sí, por ahí sí, este terreno traía problemas. No, porque para nosotros problemas no va a traer absolutamente ninguno. Okay. Nosotros estamos convencidos de que ese terreno entró dentro de la ordenanza porque es un terreno del pueblo de Monte. Ok. Es decir, para aclararte un poco el tema, es decir, el terreno este en cuestión comienza, según vos estás manifestando, a circular que hay algún cuestionamiento a pedido justamente del concejal, que ingresa una nota solicitando la escrituración de ese terreno. Eso da inicio a un expediente administrativo. Ese expediente administrativo hoy, que acá te lo trajimos y lo tenés a la vista, sí, para poder sacarte cualquier duda. Sí. Es decir, nosotros hacemos, una vez que ingresa la nota, nosotros hacemos un estudio de esa nota, hacemos las averiguaciones pertinentes respecto a ese lote, y para nosotros están dadas las condiciones para que ese lote se vuelva a poner a disposición del pueblo. ¿Y por qué se vuelve a poner a disposición del pueblo? Porque acá lo que el concejal Cassese manifiesta es que él lo adquirió en una licitación. A ver, la licitación fue abierta allá por el año 2013, en octubre más o menos, si no recuerdo mal, a través de un proyecto de ordenanza que elevó en aquel momento el Ejecutivo de turno, a través de un plan lote, ¿sí? Sí. Dentro de los cuales estaban estos lotes de Laura Yanacobo. Entonces, vos ahí tenías que cumplir un montón de requisitos que la misma ordenanza te los reglaba para que vos puedas participar de esa licitación. Entonces, ¿cómo era? Había un pliego en donde vos te tenías que presentar. Vos, Juancho, decías, yo quiero lote número 3 de la manzana 10, por decirte una cosa. Sí, un ejemplo. Vos presentabas ese pliego, lo firmabas, manifestabas que cumplías todos los requisitos que esa ordenanza, la ley, que es la que aplica acá en el caso particular, vos cumplías. Presentabas ese pliego, que acá está en el expediente, firmado de puño y letra por el señor Cassese, en el año 2013, siempre hablamos, en donde él oferta por ese lote 51.300 pesos. ¿Y cómo va a pagar esos 51.300 pesos? De contado, manifiesta, ¿sí? Ese terreno, ese específico, tenía una base de algo de 20 y pico de mil pesos. Él ofrece 51.300, pero no solo él ofrece sobre ese lote. Había más de 4 personas más que también habían ofrecido sobre ese y que quedan excluidas. ¿Por qué? Porque la oferta más conveniente en ese momento para el municipio era la de Cassese. Sí. Pero a ver, y de hecho salió un decreto en donde uno de los adjudicatarios era Cassese. Pero para que vos termines con las formalidades y puedas ser el dueño de ese terreno, debías cumplir todos los requisitos en tiempo y forma, como era la firma de ese convenio de adjudicación.
Vos firmabas ese convenio de adjudicación y pagabas lo que te habías comprometido, en este caso al contado. Acá en el expediente tenés, creo que hay 2 convenios de gente que lo pagó, que firmó el convenio. La adjudicación fue en el año 2013 y la mayoría de esta etapa, que creo que era la etapa B, firmaron ese convenio de adjudicación entre enero y febrero. Sí. Del año siguiente, o sea, del 2014. Sí. Todos esos terrenos se pagaron en el año 2014. A excepción de este, que no solo no se presentó a firmar ese convenio. María José, te corto porque esto me parece importante aclarar esto. ¿Por qué? Esto que vos decís que no estás segura, pero crees que es la etapa B. Sí, no, Los que entraron en la etapa B son algunos, no es todo el barrio. No. Porque en el día de ayer hablábamos con Cacese también que, a ver, esto era el plan se llamaba vivienda... Plan familia propietaria. Familia propietaria, Mirá, ahí está. Juancho, acá tenés el pliego que firma Cacese, dice pliego tipo para ofertar plan familia propietaria, etapa B, Laura Gianacobo. Bien. Construyendo mi casa mediante la ordenanza 3887 del 12 por decreto 1668 del 12. Esto tiene todos los datos de Cacese, acá ves, está la firma de él. ¿Ves? Este lote que él oferta tenía una base de 28.452,50 centavos. Y él ofrece por ese lote 19, de la manzana 99, el monto ofertado número fue 51.300. ¿Cómo era la forma de pago? Al contado. Bien. Para que este pliego que vos te presentás en una licitación se formalice, tenés que cumplir todos los pasos que siguen. Claro. ¿Cuál era el paso? Pero no el paso que se le ocurre a la asesora legal o al ejecutivo que está de turno. Lo que especificaba la ordenanza, que era que te tenías que presentar dentro de los 4 días a suscribir ese convenio. Bien. Ese convenio que te daba la posesión del terreno. Ese terreno te daba la posesión. Acá tenés un convenio. ¿Y ese convenio fue firmado? No, nunca fue firmado por Cacese. Porque no abonó. Porque no abonó y no se presentó. Para firmar el convenio había que abonar. Claro, por supuesto. Y el convenio, esto es importante decirlo porque es una cuestión técnica jurídica, pero te daba la posesión, es decir, vos eras poseedor del terreno. Recién ibas a, cuando cumplieses otros requisitos que especificaba el acuerdo y la ordenanza, recién después de eso vas a poder firmar una escritura y después que tengas la escritura pública, ahí vas a ser poseedor de dominio de los inmuebles. Ok. La relación jurídica entre las personas y los inmuebles se regula por el Código Civil y Comercial. Una cosa es tener el derecho posesorio, es decir, que vos lo poseés al inmueble, pero todavía no tenés la escritura porque todavía no sos dueño, no tenés el dominio. El expediente se inicia cuando él en agosto de este año nos presenta un escrito solicitando la escrituración. Lo que nosotros respondemos es que no podemos iniciar un trámite de escrituración porque nunca había terminado de firmar el convenio, porque nunca lo abonó y porque además incumplían otras cláusulas de la ordenanza familia propietaria. ¿Cuáles eran? El artículo 4 y 6 te dicen que además de firmar el convenio y de abonar, vos en los primeros 24 meses tenés que comenzar con la construcción de una vivienda, de tu vivienda única, que era para lo que se te había otorgado la finalidad, para la que se te había otorgado el terreno. Eso no sucedió y el artículo 6 pero ahí dice, porque ahí hay un detalle, creo que no dice, es más, lo leí en el posteo que hiciste en las redes sociales, Joaquín, dice terminar la vivienda en 24 meses, no comenzar la construcción. Sí, pero por lo menos en este caso ni siquiera está comenzada la vivienda. Para colmo. Pero ¿a qué voy con y esto? además, Por eso decía lo de la etapa B. Es importante esta aclaración, porque cuando ayer Cacese me dice, hay 7 u 8 terrenos que son baldíos en ese barrio y solo el mío, eso a mí me prende la alarma y digo, puede llegar a... Él dijo ayer que él cree que es una persecución política. Y también dijo, no sé si ustedes lo escucharon, dijo que un funcionario de este gobierno le ofreció que si él acompañaba la ordenanza del loteo de Valenzuela, la escritura salía con fritas. ¿Y qué nos dice? En el día de hoy, nuevamente, se presentó con papeles y él dice que hizo la presentación esta que ustedes nos estaban contando el 24 de agosto. En septiembre se vota la ordenanza, a esta presentación no le contestaron nada, en septiembre se vota la ordenanza y el 23 de octubre, o sea, 2 meses después, la municipalidad le responde. El intendente resuelve, y nos hizo énfasis en eso, no decreta, sino que resuelve, le presenta la resolución, lo que resuelve el intendente. 2 meses después le contestan. Yo a lo que voy con esto es poner en esta conversación, porque fuera del micrófono lo hablábamos, tal vez haya 2 verdades y tal vez cada uno tenga su verdad, porque la verdad no es absoluta, entonces tal vez los dos estén con una verdad, en este caso ustedes como representantes de la municipalidad y Cacese como representante del mismo que dice que el terreno es de él. Pero esto como que por ahí puede dar a entenderse
¿Por qué se tardó 2 meses en lo que te contestarle? digo, Si desde un una- primer momento ustedes sabían que no... Yo te voy a decir una cuestión, primero Juancho merece saber. Estamos hablando de donde hay un actor público, una figura pública, porque obviamente es una persona que ejerce un cargo público Claro. y además un cargo electivo. Sí. Porque los cargos públicos, hay cargos públicos y hay cargos públicos electivos. Yo Sí. tengo un concejal que se presentó a elecciones y representa al pueblo en el órgano de gobierno más importante que tiene nuestro municipio. Entonces eso vuelve a la cuestión, además política, y a cada uno de estos funcionarios con responsabilidades. Si Cassese dice que sucedió esto que él está diciendo, de que hubo un funcionario de gobierno que le ofreció esto que él dice que le ofreció, en realidad lo que se cometería ahí es un delito. Ahora, si se produjo la comisión de un delito y él además lo está haciendo público, él tiene la obligación de efectuar la denuncia penal correspondiente. Yo digo, ¿por qué no efectuó entonces Cassese la denuncia penal correspondiente? Porque quizás no existe entonces lo que él está diciendo que sucedió. Bien, me parece que un poco más un argumento para una salida política que algo que pase en la realidad. Y si es algo que pasó en la realidad, el que está incurriendo en otro delito es él. Porque quiere decir que hace 6 meses presenció cómo un funcionario público cometía un delito y él no lo denunció. Y eso es incurrir también en incumplimiento de los deberes del funcionario público. Ahora, respecto a la cuestión de los plazos de la contestación por parte de la administración, Perdón, Juaco, yo Son no soy plazos defensor legales. de Cassese, pero lo que él me dice ante esa pregunta, porque yo, claro, le hago esa pregunta, dice que estaba mano a mano con este funcionario, que Bueno, no tiene pruebas. Bueno, pero entonces ahí... No tendría que haberlo A dicho. ver, ahí está justamente la responsabilidad que vos, como representante del pueblo, porque vos te estás ocupando una banca, porque el pueblo te dio el voto para que vos la ocupes, entonces ahí justamente el inconveniente está en lo que recién te está diciendo Joaquín. Hay una doble responsabilidad por parte de él. Es decir, porque está diciendo en el lugar equivocado, porque no es el lugar indicado, está haciendo una denuncia donde él debería ir a la justicia a hacer esa denuncia. Si él no tiene las pruebas, o esto no sucedió, o es una chicana de él para querer favorecerse en el reclamo que está haciendo sobre el terreno, será un cuestionamiento de él y que él deberá dar las explicaciones donde las deba dar. Pero yo quiero volver un poquito atrás a lo que vos estabas manifestando recién en cuanto a si esto se debe o no dirimir a la justicia. Ujú. Está bien, tenés razón, puede ser que ante un cuestionamiento unos pensemos de una forma y otros piensen de otra. Perfecto. Lo que sí hay que dejar aclarado es que en el caso puntual de este terreno, no estaba tomada la posesión por parte de Cassese. Y entonces, es decir, si vos no cumplís los requisitos formales, no sos el dueño del terreno. ¿Y quién es el dueño del terreno? ¿El ingeniero Castro porque hoy es intendente? No, Juancho. El dueño del terreno sos vos, yo, todo, el pueblo en general. Nosotros hoy estamos en la administración. No toma Déjame la que posesión, perdón, sí, pero hago un paréntesis. No toma la posesión en los papeles, digamos, porque él nos dice que tomó la posesión práctica. Bueno, del lugar. eso lo deberá él demostrar en la justicia si ok. es que él ha iniciado un expediente. Bien, Pero digo, ahora sí. para nosotros la administración, la posesión que él quiere mostrar a nosotros no nos sirve de nada. Claro, no hay Porque ningún acá lo papel que dice no que hay, era de él. acá lo que no hay es una formalización de la compra de ese terreno. Bien. Lo cual él tampoco pudo probar nunca, porque él cuando pide la escrituración, lo único que hace es acompañar ese pago que hizo después de 7 años, pero nunca pudo acompañar ese convenio de adjudicación. ¿Por qué no lo pudo acompañar? Porque no lo firmó. Entonces digo, algo que hay que dejar aclarado, porque digo, es un tema muy sensible este, Juancho, y todos lo sabemos y creo que ustedes como comunicadores tienen un conocimiento quizás más acabado que nosotros que estamos en el Ejecutivo. La gente demanda tierra, la gente necesita tierra, la gente necesita una vivienda. A ver, nosotros cuando asumimos dentro de nuestra área teníamos un listado de más de 600 familias pidiendo terrenos y casas. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿cómo puede ser que vos, ocupando una banca, y que por otra parte, un dato no menor, Cassese tuvo una inmobiliaria en nuestra ciudad? Es decir, que creo que los valores de los terrenos o de los lotes los debe conocer mejor que vos y mejor que yo. Entonces digo, ¿cómo podés ir a pagar un terreno al valor histórico de hace 7 años? Y que, más grave aún, los 4 años anteriores de gobierno fueron gobiernos de su partido. Entonces, a ver, digo, el que no haya salido un decreto diciéndole que él no era el titular de ese terreno, ¿no hay una doble responsabilidad o él tenía coronita para el gobierno anterior? Porque respecto a otra gente sí ha salido. Y te invito a que vayas a mi asesoría a ver cada uno. En el gobierno anterior salieron decretos diciendo que no eran más propietarios, digamos, o que no tenían más... Sí, y de otros barrios, estaba el barrio Perón, estaba... Pero bueno, para nosotros digo, ya hubo favorecimiento por él pertenecer a un espacio político. ¿Por qué? Porque en el transcurso de esos 4 años, de 2015 a 2019, donde estuvo el gobierno de Sandra Mayol, que es quien lidera su espacio político,
a él ese acto administrativo dando la baja del programa nunca lo hicieron. Sin embargo, otras personas en las mismas características, en similares características, sí lo hicieron. Es decir, él ya se favoreció por tener algún contacto, alguna misma o alguna pertenencia de la administración pública. ¿Y esos terrenos que se dieron de baja, dónde fueron a parar? Bueno, algunos de esos están dentro de estos 14 lotes, otros están en estudio de títulos para incorporarlos también a este plan de tierras y de viviendas que nosotros hemos iniciado con el FOMUBI. Es decir, a ver, pero para no desviarnos del tema, es decir, algo que quiero cerrar en algo que vos dijiste. Cassese, por supuesto que tiene el derecho de ir a la justicia, nadie se lo va a negar, que vaya a la justicia, pero sí que le quede claro que él va a estar reclamando algo, no en contra del gobierno de turno. Él el juicio se lo está haciendo al pueblo de Monte, porque él no se lo está haciendo al gobierno que está ahora de turno. Entonces, él deberá darle las explicaciones al pueblo o a los 4 o 5 oferentes que lo hicieron respecto de este terreno y que en aquella oportunidad fueron descartados porque su oferta fue a lo mejor 100 pesos menos que él. Él deberá darle la explicación a esa gente de por qué, no sé, entre comillas, pongámosle, esta avivada para querer quedarse con un terreno que por otro lado era un terreno para la vivienda permanente, efectiva, familiar. Entonces, hay un montón de contradicciones y cuestionamientos que hay que dejarlos en claro, que por otra parte digo, es a veces en hablar entre nosotros porque creo que el pueblo lo tiene más que claro. Hoy recién veníamos caminando del municipio hasta acá y la gente te para, te dice, sigan, defiendan nuestros derechos, porque si no, ¿quién lo va a defender? Entonces digo, a ver, hay que dejar en... Esto pasa, yo no quiero, a ver, vos vas hablando, María José, y a mí se me ocurren transmitirte un montón de cosas que en el día de ayer hablamos con Cassese, pero lo que pasa es que tampoco quiero quedar como el defensor de Cassese. A mí me encantaría que esté Cassese acá y que por ahí, creo que somos personas razonables todos, se pudiera tener un diálogo de esto, porque como vos decías, nosotros por ahí los que tenemos un medio o los que comunicamos desde hace muchos años, esto pasa por lo general que uno queda en el medio de estas cosas y no se termina nunca, por ahí por lo que decía en el principio, porque hay varias verdades y no es absoluta, pero queda una postura y la otra. En este caso lo que trato de hacer personalmente es informar y que estén las dos posturas tal cual. al aire. Es entendible lo que me está diciendo, además. Lo que él dice que como ciudadano él no tiene casa. Él bueno, pero, entonces quiere este terreno, es lo único que le va a quedar a sus hijas, que en su momento no tuvo la plata, que ahora viene, a mí me pareció muy raro cuando ayer hablábamos con Juaco, de que se haya pasado 7 años para que no tuvo la plata. Mirá qué importante lo que está diciendo, que no tuvo la plata. Mirá, yo conozco un caso puntual, desde que nosotros asumimos el gobierno, hay una empleada de un comercio de esta ciudad que está reclamando un terreno que le fue dado hace 5 o 6 años atrás, no recuerdo ahora para darte exactamente la fecha, y que por decreto del gobierno anterior se lo sacaron, porque ella no tuvo el dinero en ese momento para pagar ese lote de terreno. La verdad, encantada te daría el nombre y el apellido, pero creo que no corresponde. No. Pero sí lo dejo a disposición de quien quiera. Claro, si ahora, ella quiere contarnos también está bien. A ver, en cuanto a lo otro que estás manifestando, que qué bueno sería que estuviera Cassese y que pudiéramos estar debatiendo. Yo no tendría ningún inconveniente de debatir con Cassese ni con quien sea, porque digo, nosotros tenemos en claro cuál es la situación puntual de esto y para qué estamos nosotros en el gobierno, para defender los intereses del pueblo. Pero la explicación Cassese la debería haber dado el viernes en la sesión. ¿Por qué no se presentó en la sesión que es pública, que hubiera quedado en actas, con un valor muy importante para poder denunciar, a dar sus explicaciones, a llevar sus argumentos? ¿Por qué no lo hizo cuando tuvo el momento y la oportunidad para hacerlo? ¿Sí? Claro, lo que él dice es que había intereses personales y que él no podía usar su banca como concejal para defender los intereses personales. Bueno, hubiera pedido licencia y hubiera asumido el concejal que seguía. Digo, porque vos estás representando al pueblo. Él ahí, dándote esos argumentos, justamente te está ratificando aún más que él lo único que hace en esa banca es defender su interés particular. Y vos en una banca no estás para defender tu interés particular. Al contrario, si eso sucedió, debería haber dado un paso al costado y que asumiera el concejal que seguía. En este caso, María José, al haberle recibido el pago que él hace en el municipio, ¿no están aceptando que está correcto ese terreno en su propiedad? No, al contrario, no. ¿Por qué vamos a estar aceptando? Y porque me recibís el pago de algo que yo... Eso es una cuestión jurídica, digamos, el solo pago de la cosa no hace que haya una traslación del dominio o de la posesión o que se haya efectuado la compraventa de alguna transacción. Eso es una cuestión de principios generales y de leyes del Código Civil Nacional y Comercial de la Nación. Está bien, pero si yo te compro un auto y te pago el auto, vos me recibís el pago, después no me podés decir que el auto no es mío. Nosotros lo que decimos es que existe un pago sin causa. Es decir, él fue, abonó
no en la administración, como puede pasar, sucede también que hay gente que a veces... ¿Esa es una figura? Eso Sí, es una sí. figura. ¿Pago sin causa? claro. Sucede a veces también que a veces hay vecinos que deben abonar una tasa, que en vez de pagar el monto se exceden en el pago, se lo toma igual, y obviamente bueno, después el municipio les hará o una nota de crédito o una repetición de ese dinero. Es algo normal en la administración que un contribuyente pague alguna tasa, alguna contribución o lo que sea de forma equivocada o en un monto superior al que debía, y después existen mecanismos administrativos para la devolución del dinero o para una nota de crédito y se le descontará de una cuota siguiente, etc. Sí, mediante una En- resolución se le reintegra. Mirá, en el día de ayer, por ejemplo, entró una nota de un contribuyente que había pagado la tasa en forma anual y por error volvió a pagar ahora la 1. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, Ya la tenía paga. Claro, se presenta con la anual que había pagado más la número 1 y está solicitando que esa número 1 se la reintegren. Claro. Y por supuesto que hay que reintegrársela si él tiene todo pago el año, ¿me entendés? Es decir, estas situaciones que vos estás manifestando o que Cassés está argumentando, además, son moneda corriente en la administración. ¿Por qué? Porque la administración no hay una única persona en la administración, ¿me entendés? Lo que no es moneda corriente, yo ayer quedó por ahí en la nota que yo hice, hacía referencia a una fecha, que era, bueno, al día siguiente, el 11, es cierto, después él dijo otra cosa, bueno, no fue el 11, fue el 16, 17 de diciembre, creo que te El decía. 17 fue el primer... A ver, A los pagos... efectos prácticos es lo mismo, digamos, es a una semana Sí. de haberse asumido un nuevo gobierno, una semana de él haber asumido como concejal, es decir, las oficinas, un director, una persona que tiene la función pública, en una semana tiene un montón de cosas. O sea, Claro. María José en la asesoría legal se encontró con 600 pedidos de gente que pretendía o pretende acceder a una vivienda. Sí, a mí me Imagínate llamó la que- atención lo del 11 porque digo, es muy obvio por ahí al otro. No, diga, pero bueno, mira, para este dejarlo va a en ser claro, bueno. acá tenés, mira, porque además esos 51.300 pesos históricos del año 2013, que debían ser abonados a los 4 días, es decir, y al contado, fueron abonados ahora en el 2019 y en cuotas. Mira, para decirte exacto, vos querés las fechas exactas, acá está en el expediente. El 17 de diciembre, él abonó 20.000 pesos. Sí, De los 51.300 fue y pagó 20. El 18 de fue 2019. El 18, es decir, al otro día se presentó y pagó otros 10. El 30 de diciembre se presentó y pagó otros 10. Y después hizo 2 pagos con fecha 24 de enero por 1.000 pesos, 10.000 pesos, perdón, y 1.300 pesos. ¿Por qué? Porque él acá también pagó las tasas que nunca había pagado el terreno. Entonces, esto que lo haya hecho acá también en estas cuotas, también te da una cuota de la vivada, digo yo utilizo esa palabra, de la vivada. Él fue y entregó 10, a ver qué pasa. ¿Me los toman, no me los toman, cómo se los tomaron? Entonces fue al otro día y pagó otros 10, y esperó 2 o 3 días y fue y pagó los otros. Digo, a ver... Obviamente el empleado le toma el pago porque no tiene el expediente del plan vivienda familiar en la oficina donde está. Lo que se fija es un sistema de RAFAM, el sistema le deja cobrar la cuota y obviamente recibe el pago, digamos. Después, bueno, existen otros mecanismos administrativos para la devolución de ese dinero. Pero Y que figure en el RAFAN no le da vigencia a ese plan. No. La vigencia la dan las normas. Incluso el mismo Darío Cassese lo dijo ayer acá. Dijo, bueno, ahora esto lo tiene que definir la ley. Yo coincido, lo define la ley. Lo que pasa es que nosotros lo definimos con la ley en sede administrativa. ¿Cuál es la ley? La norma que otorgó el plan de viviendas. Y la norma que otorgó el plan de viviendas es esta que yo te comentaba, que necesitaba, le exigía a él como beneficiario que abone la suma ofertada en el pliego en determinado plazo, que haga la construcción en determinado plazo, y ninguna de esas condiciones él las cumplió, y es la misma norma la que dice si el beneficiario no cumple con esas condiciones, se cae el convenio. Claro, en este caso la ley para el municipio es la ordenanza. Exactamente. Por supuesto. Y es la misma ley que va a aplicar un juez contencioso administrativo. Si Va a él- ir a la ordenanza a ver qué dice la Sí, ordenanza. porque la ley aplicable para un juez, en este caso, va a ir a la ordenanza. Es decir, en realidad el juez va a ir, nos va a solicitar a nosotros como municipio, seguramente, si es que él inicia las acciones legales. Nosotros todavía no estamos notificados de nada, aclaramos. Nos va a pedir el expediente. Y nosotros estamos seguros que en el expediente la ley de fondo, que es la ordenanza, y todas las leyes que son complementarias, que están bien aplicadas, y que todos los derechos constitucionales de defensa, en este caso Darío Cassese, están cumplidos en el expediente. Eso no va a entorpecer, si él se presenta a la justicia, no va a A entorpecer nuestro entender, los otros no. 13 terrenos. A nuestro entender no, porque todo obra en el expediente y todo lo que nosotros tenemos para decir consta en el expediente, y no debería existir un juez que dictamine lo contrario, porque no estaría haciendo una aplicación correcta de la norma, que es muy clara, digamos. Acá no hay una lugar a casa dudas. política, no hay una persecución política ni nada por el estilo. Esto que de ese barrio haya solo este terreno de Cassese
¿Es porque no están estudiados los otros todavía o porque...? No, porque Vuelvo sobre una cosa igual, María José, a ver, que yo lo decía ayer y hoy María José un poco lo dice. Ella me dice, nosotros asumimos y teníamos 600 pedidos de familias que querían tener un acceso a la tierra. Sí. Son pedidos que no son espontáneos. Es decir, el gobierno anterior, la doctora Sandra Mayol, ella era quien recibía esos 600 pedidos y que se fueron acumulando. Y recordemos, porque a mí no es menor, digamos, ya que estamos hablando de acceso a la tierra, que fue un gobierno en Monte que de los últimos años fue el único que no tuvo ningún programa de acceso a la tierra y la vivienda para los montenses. Y eso lo sabemos todos. Sí, fue una gran deuda porque además se prometió en campaña. Lo prometieron en campaña y no le cumplieron absolutamente a nadie. No entregaron ni una vivienda ni un terreno y sabían, porque si existían cuando nosotros llegamos a 600 reclamos, porque sabían de la realidad. Cuando nosotros, obviamente, como equipo político, antes de llegar al gobierno, teníamos ese mismo análisis. Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con que la realidad era esa, e incluso peor, la realidad habitacional de nuestro distrito. Empezamos a diseñar programas y políticas públicas para atender a la cuestión. Uno de ellos es el del loteo que se compró, donde nosotros adquirimos para el Estado un nuevo inmueble que lo vamos a lotear y que se entregará. ¿Recibió el municipio, ya que traes a conversación el loteo, recibió alguna notificación judicial con respecto a eso? No, al día de hoy no hay ningún tipo de notificación, nada. Okay. Solo, lo único que tenemos es este expediente administrativo, que acá lo tenés a la vista, y para quien quiera, por supuesto... decía con el loteo de Valenzuela. No. Si hay alguna denuncia Juancho, o alguna presentación de algún abogado, porque según lo que nos decían también, sobre ese loteo había una presentación judicial. ¿Ustedes no recibieron notificación? No, Juancho, no lo recibimos y no vamos a recibir, porque a ver, Juancho, seamos coherentes en lo que estamos hablando. Digo, lo que nosotros hicimos como municipio fue adquirir unas hectáreas de terreno, atento el déficit habitacional y del acceso a la tierra del pueblo de Monte, justamente para ponerlo a disposición del pueblo de Monte. No lo podemos poner ya a disposición porque esa extensión de terreno grande deberemos cumplir determinados pasos, como por ejemplo el loteo. Eso nos va a dar más de 70 lotes para el pueblo de Monte, que quizá, Dios quiera, los podamos entregar nosotros, pero quizá a lo mejor ni siquiera nosotros los vamos a entregar. Pero digo, acá, y digo, esas chicanas que te buscan y que te explican o que le quieren confundir a la gente, ¿para qué la hacen? Para un beneficio particular. Es decir, el único cuestionamiento que ellos hacían respecto a la adquisición de esta tierra era que nosotros íbamos por el camino que no era legal. ¿Cómo que íbamos por el camino que no es legal? Es decir, fuimos, se lo explicamos, pidieron que yo participara, que fuera, que le diera las explicaciones, se las dimos. Nosotros lo único que hicimos es utilizar las herramientas que la ley orgánica municipal nos permite, que era la compra directa de este terreno. ¿Por qué? Porque reunía un montón de condiciones y de requisitos que no podíamos perdernos esa oportunidad. Y además, ¿por qué digo esto también? Porque este gobierno, creo que en este poco tiempo que llevamos, y pese a la gran pandemia que estamos atravesando, es un gobierno innovador. Es un gobierno que en este poco tiempo ha sacado ordenanzas como el tema del FOMUBI, ha comprado este lote a través de una compra directa, ha sacado a remate rezagos y automóviles y chatarra que había en el corralón que eran inutilizables, que perjudicaban para la buena labor del empleado. Hemos hecho cosas innovadoras y creo que a eso le temen, porque cuando ellos han entrado en un gobierno se manejan con un librito y siguen ahí y nunca se quieren correr, porque son miedosos. Y si nosotros hay algo que no tenemos, es miedo, porque nosotros vinimos justamente para gobernar y para tratar de darle solución a la gente en los problemas y en los cuestionamientos que tienen. Ojalá le pudiéramos dar la solución a todo. No podemos, pero estamos buscando el camino para dárselo. Claro, ¿sí? Lo que ellos dicen es que, bueno, ustedes ya lo saben y es de público conocimiento, que tendría que haber ido a licitación. No, pero Juanchi, vuelvo a repetirte. La ley orgánica de los municipios te dice que cuando el bien que vos vas a comprar es independiendo, no, es claro. Es muy claro. Mira, yo esto lo dije ayer también. Pero sí es muy claro cómo van a hacer este cuestionamiento. En varias oportunidades, pero es un cuestionamiento que hacen político otro bloque. Ahora, lo que digo es, nos han cuestionado en varias ordenanzas que nosotros hemos subido por distintos temas, en varias nos cuestionaron la forma. Todavía no hay ninguna de todas esas ordenanzas que hemos sancionado que hayan podido ir a la justicia, y la justicia se ha dicho que nosotros estamos aplicando mal la ley. Primero, ¿por qué? Porque el único que recurrió a la justicia, yo te lo dije ayer, cuando fue el desplazamiento del contador, fue a la justicia inició el expediente judicial y nos dio la razón a nosotros como municipio. Y en el resto de las ordenanzas que hemos sacado, nadie ha hecho el planteo en la justicia, porque hacen un planteo político, pero saben que un planteo jurídico la realidad es nuestra. Entonces, a nosotros lo único que nos queda para pensar es que hay una oposición por la oposición misma ante estos temas.
Lo único que sigue real es que hay una sola realidad. Digamos, la verdad puede haber, cada uno tiene su verdad. Ahora, la realidad es una sola. Y la realidad es que en Monte el déficit habitacional de nuestros vecinos es enorme. La realidad es una sola, en que hubo un gobierno que no hizo nada para que eso se modificara, y ahora hay un gobierno que está haciendo desde el año pasado, ya con la tercera ordenanza que enviamos al Consejo Deliberante, algo para que eso cambie. Ante esta realidad social hay una realidad política que nosotros discutimos planes de vivienda. Esta oposición del Frente de Todos, de Sandra Mayol y de Mirta Piñón, no nos acompañan en las ordenanzas, eligen hacer acusaciones sin fundamento. Hay dos situaciones jurídicas, una que es la de el intento de Cassese de tener posesión de un inmueble que en realidad es del pueblo de Monte y que no le corresponde, y nosotros cuando lo salimos a hacer público es porque hay un expediente con prueba fehaciente que lo comprueba. Él hace una acusación y siquiera no hay ni una cuestión de tiempo. No hay ni una servilleta Entonces, escrita acerca de que lo que él haya dicho sea cierto. Y además que él, en realidad, al decir lo que dijo, el que está incurriendo en un delito es él, porque no hace la denuncia y está incumpliendo sus deberes como funcionario público. Para nosotros existe ya además una responsabilidad más allá de la legal. Nosotros ya dictaminamos en sede administrativa, pero para nosotros ya hubo un favorecimiento por parte del concejal por haber estado y haber sido cercano y haber integrado un equipo que fue el gobierno en el periodo anterior, y además que él actuó en detrimento del patrimonio municipal. Y el artículo 249 de la Ley Orgánica de los Municipios indica que cuando un funcionario, ya sea el intendente o un concejal, actúa en detrimento del patrimonio municipal, le cabe las posibilidades de que se le haga un juicio político. Esto obviamente será cuestión que tendrán que realizar los concejales. Ellos verán, tienen la prueba a disposición, que además también tienen el expediente a disposición, no ahora, lo tuvieron el expediente un mes antes de que se hiciera la sesión que terminó siendo el viernes pasado. Es más, incluso la asesora legal del bloque del PRO tomó conocimiento y vio el expediente. La asesora legal del bloque de Mirta Piñón tomó conocimiento y tomó vista del expediente. Lo que pasa es que dijeron no hacerlo un mes antes. Sí, es cierto, lo hicieron, sabrán ellos por qué, el día anterior, pero tomaron conocimiento del expediente. El único bloque que no tomó conocimiento del expediente, no sé si será porque no quieren levantarse a la mañana, ir a la municipalidad y trabajar, pero bueno, el bloque de Sandra Mayol no tomó conocimiento del expediente, pero fueron los únicos y estuvo a disposición. Sí, es cierto, porque la asesora, y para dar... ¿Se levantan tarde? No van a la mano. No sé, Él dice que el 6 de noviembre presenta un recurso ante lo que resolvió el intendente y que este recurso no fue mostrado. ¿En ese expediente hay un recurso en el expediente que ustedes tienen? Sí, claro. Porque él nos decía ayer que no se lo mostraron a la asesora legal del PRO. Que por eso el PRO se presenta a la sesión. Están hasta las fotos que él presenta donde le saca fotos a un paredón de los vecinos, como queriendo demostrar que el paredón lo hizo él, cuando bueno, en realidad eso No, pero ese paredón es de él, dijo ayer. No, bueno, a nosotros todavía no consta en el expediente, pero tenemos vecinos que nos dicen que los paredones en realidad son de la gente que ya es propietaria de los inmuebles linderos. Bueno, esto me parece que es cuestión de tiempo, como decíamos hace un rato, si se van a presentar en la justicia decidirá. Lo que por ahí a mí me preocupaba y conversaba con algunos vecinos es que esto no vaya a interrumpir o que no vaya a demorar lo de los otros 13 terrenos. No, porque hoy a la mañana Piñón decía también, hubiesen sacado ese, esperaban. Bueno, si esto no va a interrumpir y no va a demorar, es una cosa que va a tener que arreglar personalmente entonces Cassese que... Juancho, lo único que demora que un plan de viviendas llegue a la gente es que los concejales no hagan lo que tienen que hacer, no vayan a sesionar o voten en contra de las ordenanzas. Que además, incluso si ellos estuvieran en desacuerdo con alguna metodología, lo hubiesen planteado y pueden plantear despachos de minoría o pueden plantearlo en el Consejo Deliberante. Y además las ordenanzas se votaron por mayoría. Y el tema del diálogo, que dicen que no hay diálogo. Imagínate que ponemos a disposición el expediente un mes antes, entonces más diálogo que ese. Los funcionarios de este gobierno, todos, hemos ido a las comisiones, porque antes de sesionar del plenario de sesión, que es el que se filma, y la sesión que se hace en el recinto, hay un trabajo previo, que es donde los concejales estudian los expedientes y las ordenanzas previamente. En esas reuniones de comisión, todos los funcionarios de este gobierno han ido o hemos ido por algún tema en particular a explicarlo, a ofrecer cuál es nuestro punto de vista, a mostrar alguna prueba si era necesario. Es decir, hemos trabajado, el Ejecutivo va a las comisiones a requerimiento de los concejales de la oposición. No solo nosotros como funcionarios, sino que también miembros de distintas instituciones. El último presupuesto lo votamos con reuniones de comisión donde han ido instituciones que representan a distintos sectores de la sociedad civil. Joaquina, nosotros acá en Monte tenemos una deuda histórica, el Consejo Deliberante y los ejecutivos tienen una deuda histórica que es la presentación
de los pedidos que se hacen desde el Consejo Deliberante, pedidos de informe. En este caso, ¿cómo se maneja el Ejecutivo actual con pedidos de informe que presentan en el Consejo Deliberante? Yo personalmente me hicieron un solo pedido de informe y lo contesté. Han contestado los Sucede pedidos de informe. Desde que- legales también, María Sí, José. sí. Sucede No que solo les se gustó. contestan, sino con lo que te dice Joaquín. Cada vez que formalmente han requerido la presencia de la asesoría legal, hemos ido. Bien. Te digo, en los Son casos... dos cosas diferentes igual, Bien. ¿eh? Una cosa es la presencia y otra Sí, cosa el pedido tal de cual, informe. Tal cual. Pero algo... Es más, lo tengo por escrito, si querés te lo acerco. El único pedido de informe que a mi área le pidieron Se presentó. se presentó. Perfecto, porque eso es una deuda que ya viene de varios gobiernos. El anterior se quejaba del anterior, el anterior del anterior. Por eso algún día decía María José, somos innovadores. Bueno, también estaría Sí. bueno que se sea innovador en esto y cumplir con los pedidos de informe. Más allá de que después hay interpretaciones, algunos pedidos de informe muchas veces son chicanas políticas que se piden para entorpecer un poco la cuestión, pero por lo menos presentar... Estaría bueno que sean todos, pero por lo menos algunos. Por eso, para cerrar tu comentario, por supuesto que hay un montón de cosas que se dicen y son justamente chicanas políticas. Vos recién decís si se los recibe, si se habla. Yo he participado en muchísimas reuniones con el intendente y con los concejales, por ejemplo. Y no sé, para no irnos tan atrás, en el día de hoy justo estaba reunido, por ejemplo, la concejal Basigalupo, el concejal La Beglia, estaba reunido con Matías Balsamelo y gente de la Fuerza de Seguridad. Entonces digo, hoy, para no irnos más atrás, algo de las 9:30 de la mañana. Es decir, lo estaban atendiendo Bueno, en el despacho. ese es un tema que a nosotros nos surge mucho conversar, María José, pero creo que ustedes no son con quien lo tenemos que hablar, porque por ahí hay cosas que se le van a escapar y obviamente que es lógico, porque María José en legales, Joaquín en personal, pero digamos, la gente creo que necesita. Ayer hubo una persecución en Monte que lo hablábamos hoy de la mañana y la verdad que no tenemos, yo por lo menos no tengo recuerdos de que haya pasado algo así durante muchas cuadras de nuestro pueblo, en contramano, un patrullero persiguiendo una moto, son cosas, y se viene hablando ya desde hace 2 o 3 días del foro de seguridad, del cual María José sos parte, Sí, como soy legal parte. sos parte del foro de seguridad, que no se reunió más, se reunió 2 veces, No. fue convocado. No, ¿En a qué ver, situación está? mira, qué importante. Yo te voy a contestar de lo que yo te puedo contestar porque Bien. justamente hay cosas que por ahí no te las puedo decir. A ver, si algo tuvo en claro este gobierno fue también sacar a que comiencen a funcionar varios consejos que habían dejado de funcionar. Claro, lo decíamos hoy de la mañana, Entonces, nos puso muy contento el que foro- volviera el foro de yo te seguridad. puedo El Foro de nombrar Seguridad el hacía Consejo 10 de- años que no funcionaba. Sí. Hacía 10 años el Consejo de Seguridad que no funcionaba. Sí. Se puso a funcionar Defensa Civil, por ejemplo. Hace unos meses atrás se puso a funcionar el Consejo de Minoridad, de Niñez y Adolescencia. O sea, Está a bien, ver, pero consejos... ¿y el foro cuándo se reúne? Bueno, el foro de seguridad, no tengo ahora específicamente para darte, pero desde febrero del año pasado hasta la actualidad, mínimamente se reunió en 5 oportunidades, mínimamente. No te lo quiero asegurar porque no tengo acá la documentación. Lo que sucede es que los concejales del Frente Bueno. Renovador y el Frente 2 fueron a una sola reunión. No así, digamos, los únicos concejales que van son los del oficialismo y los del Bloque Pro. A ver, el Consejo Quizá de... ellos no se Yo están enterando. quiero- y no quiero además el meterme foro de en una- seguridad... No, pero Juancho, en además, una discusión chiquita, Joaquín, el foro de pero seguridad si te- ha tenido Está bien, pero una Juaco, política activa. escúchame, pero si pones la reunión a las 10 de la mañana, cuando sabés que los concejales no pueden ir porque tienen un trabajo No, particular... a las 19 es- horas en la mayoría de las veces se ha reunido el Consejo Claro, de Seguridad, a las lo- 19 horas, ¿eh? Lo que nos A ver, dicen es eso, que Juancho, después lo cambiaron a las 10 de la mañana. Bueno, volvamos No, el Foro de Seguridad no, siempre siempre fue a la se tarde. reunió a la tarde. ¿No tendría pero- que reunirse todos los meses el foro de seguridad? Bueno, Sí, está- bueno, hubo una pandemia por medio, Juan, que igualmente más allá de eso, digamos, nosotros hace 10 años que en este distrito el foro de seguridad no funcionaba, por eso recalco lo que decía hoy Sí, María sí, José. eso es verdad y Nosotros nos consideramos alegró que, mucho a todo el consideramos pueblo, que somos me parece un, que un esté. gobierno innovador, ¿por qué? Porque después de 10 años convocamos de nuevo al foro de seguridad. Sí. Obviamente se reunió en 5 oportunidades porque con la pandemia de por medio hubo mucho tiempo que estuvimos en pandemia estricta y no había posibilidades o métodos para que sea presencial la reunión. Ahora, es un foro de seguridad que además tuvo consecuencias positivas para Monte. Obviamente en materia de seguridad no podemos pretender que los cambios se generen de un día para el otro, una semana para la otra, menos en una sociedad en la que ha crecido exponencialmente en estos últimos 10 años. Es decir, Monte es el doble de lo que era hace 10 años, Sí. y quizá un poco más también. Sí. Y el foro de seguridad con su política ha tenido repercusiones positivas.
Del Foro de Seguridad, por ejemplo, las personas que han participado, gente que los sectores que representan a sectores rurales, solicitaron que los distintos destacamentos rurales sean reacondicionados, y después de que esa reunión del Foro de Seguridad se produjo, se repararon 2 destacamentos rurales. Solicitamos al Ministerio de Seguridad que le ponga personal extra. El Ministerio, que depende de la provincia, no lo hizo. Sin embargo, desde el gobierno local se hicieron las gestiones necesarias para que desde la policía local estuvieran efectivos apostados o cumpliendo funciones en estos destacamentos. También se reparó en la entrada del barrio San Bernardo una construcción que estuvo durante muchos años abandonada, que era una construcción del municipio, y se le dio destino gracias a que lo solicitó el Foro de Seguridad para que ahí funcione, y hay un destacamento del Comando de Patrulla Rural, donde está en una zona muy cercana al urbano y en barrios donde estaban un poco alejados de las distintas postas de seguridad, y sin embargo hoy ahí existe el sistema informático que se está integrado, que se llama Panóptico, que a muchos no les gusta evidentemente por lo que he leído en redes, de que haya un sistema informático que vincule a las fuerzas de seguridad y a todas las organizaciones de la sociedad civil, que vincula a SAME, que vincula a bomberos, vincula a policía, vincula a tránsito, que es lo que se presentó hace un mes. Es una herramienta tecnológica, un desarrollo tecnológico en el que el municipio ha invertido para facilitar el trabajo de todas aquellas personas que intervienen cuando se produce un delito o se produce cualquier otro tipo de evento en la calle. ¿Tienen También la persecución de ayer, entonces la llegada de los cuatro... ¿La tienen a través de las cámaras? Sí, a ver, la llegada de los 4 patrulleros, Juancho, que están hoy los nuevos en Monte, es una solicitud que se envió, es un pedido que se le envió al Ministerio de Seguridad, firmado por los miembros del Foro de Seguridad. Es decir, que la llegada de esos 4 móviles también es un triunfo de que haya existido y de que esté de la existencia del Foro de Seguridad. Es decir, está bien, bueno, pero hay un si montón en de 5 políticas reuniones lograron todo esto, reunámonos. Sí, y es que se Sí. O reúnen. sea, reúnanse, porque más vale se hizo- yo te este pido año que, todavía no se reunió el Foro de Seguridad. bueno, aprovecho entonces para pedirle a los concejales de la oposición que vayan y que aporten sus ideas, que no sean solamente los concejales de la UCR y del PRO y los funcionarios y las organizaciones de la sociedad ¿Lo van a civil. convocar entonces? ¿Van a Siempre convocar fueron una reunión? convocados, sí, No, bueno. no, pero digo ahora, para este año. Mira, eso depende del área. El Consejo Deliberante está sesionando, Joaco. Entonces no podemos decir que por la pandemia no nos podemos reunir. No, pero igual, Porque si el Consejo se puede no, pero reunir, que igual el son Foro de 14... Seguridad, después de la declaración de emergencia sanitaria se reunió, ¿no? Sí, por eso digo, pero por eso la pregunta mía es, necesitamos que se reúnan más, Sí. y necesitamos también, hay cosas que me parece que el pueblo no tiene por qué enterarse porque no corresponde, pero después de lo que pasó ayer, tendríamos que tener una información oficial. A nosotros los medios nos preguntan, por ejemplo, qué pasó. Sí. Yo estuve en la finalización de la persecución y mucha gente se pregunta, ¿por qué fue esa persecución? Recordemos que hay cuestiones en materia Legales. hay cuestiones en materia Totalmente. de seguridad, y en materia legal, en materia penal sobre todo, que pueden ser públicas y hay otras que no pueden ser públicas. Totalmente. Hay datos de causas penales y partes que después derivan en partes policiales, que Sí, después sí, derivan sí. en causas penales que no pueden ser públicos, porque el mismo Sí, puede perjudicar la investigación El y mismo puede ministro- salir a favor del no, es más, posible te voy a decir una delincuente. cosa, te voy a decir una cosa. La misma justicia nos pide a los funcionarios municipales y a todos los que intervienen en el proceso que no se hagan públicos, porque después queda susceptible el expediente de que el abogado defensor Claro. de quien haya cometido el ilícito plantee Sí. una nulidad y se cae la causa penal y queda el delito impune. Es decir, Está bien. por eso hay que Nosotros ser no cuidadoso. tenemos conocimiento de nada, Por ¿eh? eso, hay que ver, O seguramente. sea, son todas las causas, Bueno, no por se eso hay pueden. un secretario de gestión institucional, hay secretarios y secretarías del municipio que trabajan en conjunto con las fuerzas de seguridad y seguramente estén evaluando y le estén, primero nosotros solicitándole como municipio información Claro. a la fuerza policial, a los órganos jurisdiccionales, y ahí elaborar un informe que pueda ser público y que, bueno, obviamente eso no sucede nada más que en 4, 5, o 12 o 24 horas. Para informar hay que informar de manera seria, informar nosotros. Sí, no- sí, no- sí, no sí, los totalmente. medios. Sí, se entiende. Y seguramente eso va a estar a disposición. No, los y medios también seguramente- tenemos que informar de forma seria. Sería Sí, lo ideal, sin sería duda. lo ideal, porque si no es cualquier cosa. Pero, a ver, nosotros podemos informar en este caso extraoficialmente, con la información que recabamos como haciendo periodismo. Te voy a Pero adelantar- siempre está bueno tener la Y palabra te voy a adelantar oficial. otra cosa más, que bueno, esto seguramente igual será objeto de reuniones, de las próximas reuniones de Foro de Seguridad y demás, pero obviamente que en seguridad lo que hay que hacer es trabajar con datos. Cuando nosotros llegamos a la función pública no había ningún dato procesado de los delitos, de los hechos delictivos. Digamos. Nosotros tenemos que reconstruir la información para atrás,
compararla con los hechos delictivos que están sucediendo en los últimos tiempos, y ahí podemos tener un mapa. Es decir, estas acciones que pidió el Foro de Seguridad, estas acciones que se están haciendo en materia de seguridad, ¿funcionaron? ¿Cuánto? ¿Bajó el delito? Bueno, todo ese tipo de información lo elaborarán los funcionarios correspondientes. Bien, ya bueno. sé que lo están haciendo y lo darán a conocer cuando ellos crean pertinente y cuando el foro se vuelva a reunir. Pero Por acá nos llega la un... gestión flaca, Sí. como han dicho que no es, digamos. Al contrario, ya hoy hablamos de dos temas, hablamos de acceso a la tierra y hablamos de seguridad. En los dos temas este gobierno ha implementado políticas públicas para poder resolver el tema. En los dos temas el gobierno anterior no lo hizo, no convocó ni al foro de seguridad, todos sabemos que en materia de seguridad dejó bastante que desear, y tampoco tuvo una política activa en materia de acceso a la tierra. Es decir, la gestión flaca, ¿cuál es? Que nos decían hacer algunos concejales ayer. Me parece que los que están nerviosos porque ven que hay una gestión que sin los recursos que ellos decían que son necesarios para gestionar, sin embargo estamos haciendo muchísimas más cosas. Es más, Esto ya es campaña. Vieron que dicen, los políticos dicen no hay campaña, pero para mí vayámonos la a materia de campaña sí infraestructura, está. por ejemplo. La intendente de la gestión anterior, Sandra Mayol, ha dicho en su mandato de gobierno que, por ejemplo, una obra como lo era lo de la compuerta de la laguna no se podía hacer con fondos municipales. Nosotros, a un año de gestionar, con 12 meses de gestión, con 9 meses de pandemia, hicimos la compuerta nueva con fondos municipales. No solo que ¿Se terminó la compuerta? No solo la compuerta, que se están haciendo los últimos detalles Ajá. en esta semana, sino que además asfaltamos más de 1 kilómetro de la costanera con fondos municipales. Que hoy un municipio de esta provincia, que obviamente municipios no de los grandes, pueda asfaltar más de 1 kilómetro con fondos municipales, habla del orden en la gestión. Bien. Y habla también sí. de la confianza que el pueblo le está dando a esta gestión. ¿Por qué? Porque la gente está pagando sus impuestos. Si la gente no pagara sus impuestos, nosotros no podríamos gestionar lo que creemos que es conveniente para el pueblo. Y déjame que termine con esto, Sí. que me parece que Joaquín dijo que los 4 años anteriores no tuvieron una política de acceso a la tierra, de acceso a la vivienda. Y casualidad, un concejal de ese gobierno pretende ahora quedarse con un terreno cuando durante los 4 años no fueron capaces de darle o ponerle a disposición del pueblo el acceso a la tierra. Digo, no es un dato menor, porque cuando vos estás ocupando una banca, lo estás haciendo porque el pueblo te dio un voto de confianza, porque te eligió, porque te consideró capaz para defender los derechos del pueblo, no los intereses particulares. Y creo que eso es un dato no menor, porque la gente se da cuenta de cómo son las cosas, ¿sí? Que faltan cosas, como recién vos lo estás diciendo, y sí, faltan. Muchas cosas faltan. Ojalá pudiéramos todo lo que tenemos en carpeta, todo lo que tenemos en mente como equipo para llevar adelante a monte mucho mejor de lo que hoy estamos, lo pudiéramos hacer de un día para el otro, pero no podemos. Lo que sí tenemos bien en claro, es a dónde queremos ir, a dónde queremos apuntar. Y por eso es que vamos presentando los proyectos que consideramos que son beneficiosos para el pueblo, como es la compra del terreno para poder darle a la gente 80 lotes después que tengan la posibilidad de comprarlo. Como lo es poner en funcionamiento defensa civil, darle un lugar físico para que actúe, ponerle un automóvil a disposición. Es decir, sabemos a dónde vamos, sabemos a dónde apuntamos. Lamentablemente a veces no podemos ir con la celeridad que queremos. Bien. Bueno, desde acá siempre los vamos a empujar para que hagan más. Felicitamos obviamente lo que hacen, porque es lo que tienen que hacer además también. Cuando se ofrecieron a estar en un cargo público, la idea era esto, pero desde acá vamos a meterle... no sé si presión es la palabra, sí empujarlos o pedirles que hagan más. Esto del foro de seguridad a mí me parece que es, más allá de que podemos discutir lo de los foros de seguridad, no sé si han quedado en desuso, no sé en cuántos partidos de los 135 de la provincia hay foros de seguridad. No sé si tienen ese dato. Hay en varios, no, el dato exacto no, pero en muchos municipios funciona el foro de seguridad. Sí. A ver, pero más o menos tenés un número, porque lo que me dicen es que no funcionan mal los foros de seguridad, que han caducado. Cada política pública funciona y cada herramienta institucional funciona de acuerdo también a las personas que lo integran. Quizá en otros distritos, porque no ha sido la voluntad de quienes están gobernando. Sí, bueno, pero porque acá los que lo integran no están muy contentos con integrarlo, porque por ejemplo los concejales que hemos hablado de ayer hasta hoy, bueno, pero mirá qué importante sería, Juancho, que vos como comunicador, ¿por qué no tomás o pedís la palabra de quienes integran el foro de seguridad, sacando de lado la política? Olvídate de los bloques que lo integran. Porque, es decir, dentro del foro de seguridad, sí, claro, la conformación del foro de seguridad es un integrante por cada bloque
Sí. que forma parte del Consejo Deliberante, pero no son los únicos integrantes. Vos tenés integrantes de las instituciones intermedias, de los clubes, escuelas, hospital, sociedad rural, el centro de comercio, o la Cámara de Comercio que se llama ahora. Es decir, tenés un montón de actores dentro de lo que es el foro de seguridad. Me Qué importante me sería gustaría que pudieras vuelvan charlar. a seguir charlando, porque cada cosa que vamos diciendo se van ramificando y se van saliendo temas que podemos conversar mucho. Quiero compartir con ustedes para finalizar. Vivienda única, dicen por acá. No me hagan reír. La mayoría vive en el centro y se hizo la piletita acá. Nosotros estamos en la misma manzana, Juancho, y tuvimos que hacer todo en tiempo y forma. Ahí pregunta cuándo pagó, que estábamos dando estos datos, y dice que para ella, es una vecina del lugar, quiso sacar ventaja o provecho concejal, había reglas, no las cumplió, pero me parece que es un dato importante. Una de las vecinas que vive en ese lugar diciendo que hay muchos lugares que tienen la piletita y no una vivienda única. Por eso decía, hay que ver en la etapa B cuáles son los terrenos que integraron esa etapa B. Por ahí no son los que nosotros estamos hablando, pero hay 7 u 8 baldíos en ese lugar o lugares que no se han construido. Entonces está bueno que lo sigan estudiando y que no quede como que solo se vio este terreno de KCC. Si a KCC no le corresponde, obviamente que no le corresponda y se le dé a una persona que lo necesite por ahí más o igual que él. Pero también que se vean las otras cosas, ¿no? Hoy no terminé, pero hablé un poco del loteo nuevo, Sí. del loteo nuevo, y apuntaba un poco a esto que vos decís. Es decir, en el pasado hubieron varios programas por ordenanza de acceso a la tierra, digamos. No todos son los mismos, nosotros vamos revisando por parte de la primera revisión. Lo van a seguir haciendo. De la primera revisión que hicimos, desprendimos estos 14 lotes, que nosotros estamos seguros que están las condiciones jurídicas para que podamos realizar otro nuevo plan de viviendas. Obviamente, fíjate que todo este estudio por cada lote en particular lleva un tiempo. Juntamos 14 y por eso armamos la ordenanza y la enviamos al Consejo Deliberante. Imagínate si después de todo ese año de estudio de los títulos de cada uno de estos lotes tenemos que esperar a que los concejales de la oposición se dignen a ir a un Consejo Deliberante para tener más tiempo, y le estamos dando los lotes a la gente. ¿Cuándo? Por eso llamamos a una sesión extraordinaria y queremos que este tema se vote en febrero. Y sí, si los concejales de nuestro pueblo, que son quienes hacen política en nuestro pueblo, tienen que ir con calor y en febrero a sesionar para que sus representados, para que nuestros vecinos tengan un lote y que lo tengan que hacer. Claro. Y si no tienen tiempo, por más que tengan otras cosas, y bueno, le hubiesen dejado su lugar en la banca a otro, o que se pidan licencias. Si los concejales del Frente Renovador, cuando han faltado, se han pedido licencia y ha asumido otro. Eso también dicen, no, es una herramienta nuestra no asistir a las sesiones. Sí, es una herramienta cuando vos considerás que lo que está sometiendo a votación el Ejecutivo o el oficialismo es algo que va a lesionar derechos de la gente. Claro. Pero acá estábamos discutiendo que la gente acceda a la tierra. Entonces, y cuando vos utilizás la herramienta de no asistir, es para que no des quórum. Vos no bajás, no das quórum. Por el momento tienen quórum. Vos ves que había quórum, entonces bajate y discutí. No es que utilizaron la herramienta política de no asistir porque es una herramienta, no. Todo lo contrario, la lectura política acá es que no fueron porque estaban en una posición indefendible respecto de una ventaja que quiso sacar uno de los concejales miembro de su bloque. Si yo estuviese en su lugar, en realidad lo que haría, le diría, che, mire, juntémonos y danos explicaciones. Y si realmente esta situación está así, yo sería como mismo compañero de bloque del Frente Renovador, le diría, mirá, me parece que tenés que renunciar hasta que no, pero porque ellos creen que está bien, ellos creen todo lo contrario, creen al revés. No han aportado ninguna prueba para decir lo contrario. Mira, Juancho, Bueno, acá sí, te digo, acá la tenés, última, María José, por acá favor. tenés cuando sale a la licitación pública los lotes de terreno, data el decreto del día 6 de noviembre del 2012, Sí. y en todo su articulado, que si querés te lo dejo, Sí, por justamente establece no solo las bases, las condiciones, los requisitos, sino que establece el valor de cada uno de los lotes para que vos puedas ofertar en el pliego, y en el artículo 6 específicamente habla de que esos inmuebles van a ser puestos en oferta pública por etapas. ¿Cuántas son esas etapas? 3. Una etapa A comprende 23 lotes de la manzana 79. La etapa B, que es de la que estamos hablando Bien. acá, comprende 23 lotes. Bien. ¿De qué manzana? De la 99. Y tenemos una tercera etapa que habla de 24 lotes de la manzana 98. Te das cuenta que si KCC le hace un juicio al pueblo, porque reitero, porque no es un dato no menor,
el juicio que Cassés se le va a realizar va a ser al pueblo, Sí, no al ejecutivo pero el de pueblo turno. en este caso representado por el ejecutivo de turno. Está bien, pero el juicio va contra el pueblo, no contra el ejecutivo de turno. Eso debemos tenerlo bien en claro. No es contra el ejecutivo. Pero si el Pero digo, ejecutivo de turno se equivoca, tiene que dar, Bueno, pero digo, tiene que lo- hacerse cargo de lo que se equivoca el ejecutivo de turno. Lo que digo es, vos lo que estabas manifestando es, si va a la justicia, ¿cómo va a fallar la justicia? ¿O a favor de quién? ¿O en base a quién? Y acá tenés la ley o la ordenanza, la cual va a tener en cuenta la justicia para determinar o dirimir lo que para nosotros hoy no es conflictivo. Bueno, Al tendrá que contrario. pedir disculpas Cassés entonces por todo esto si la justicia no le da a la derecha. Muchas gracias. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.